Bienvenidos a todos. Anda, socio, ven conmigo. Ven, socio, ven aquí, ven. Hola, Conchita. Ven, socio, ven. Ven, socio. Aquí tengo a mi colega. El primero, saludando, por si acaso nos olvidamos de él. Aquí tenemos al societe. Que hoy, no me digáis por qué, está protestón. María Luisa, buenas noches. Hola, socio. Hoy, ¿cuánto me quiere el socio? ¿Cuántos besos me da? Bueno. Hola, Alberto, buenas noches. Bueno. Socio, ¿te están llamando guapetón? Anda, ¿te están llamando guapo? Mira qué bueno, socio. Socio está protestón. Está gruñón esta noche. No sé qué le pasa, pero está un poquito gruñón. Bueno, no pasa nada, socio. Hola, Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal? Mira cómo está socio contento. ¿Cómo mueve el rabito, socio? Oye, cómo mueve el rabito, contento que está el socio. Socio, ¿no enseñes el trasero, sin vergüenza? Hola, Nete. Carlos. Socio mimos todo el día. No quiere otra cosa nunca. Siempre está con sus mimitos. Y como yo se los doy, pues felices todos. Ay, bueno, vamos a ver si mi reloj da las 8, que siempre va un par de minutos atrasado, que son los 2 minutos que damos siempre de cortesía a los que vayan llegando. Y enseguida nos ponemos a funcionar. Enseguida a funcionar. Que además hoy son poquitas cosas para mirar, pero me temo que nos lo vamos a pasar en grande. Veréis como sí. Y seguiremos convencidos de que el concilio es básicamente preconciliar. Cosas de la vida. ¿Qué le iba a decir, verdad? ¿Un concilio preconciliar? Pues para que veáis. Hola Pilar, buenas noches. Que va llegando la gente poco a poco. Oye, ¿están teniendo... ¿Qué día te toca la visita pastoral por tus pueblos? Pues no, Nete. Creo que por finales de mayo, principios de junio, creo que por ahí. Nos tienen que confirmar las fechas, porque como son muchos pueblos y son muchas cosas, tendrán que ajustar el calendario. Pero sí creo que finales de mayo, principios de junio. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a rezar una de María, que está a punto de dar las 8, luego lo pondré en hora, y a trabajar, que la tarde se presenta muy entretenida. Bueno, pues una María la Virgen. Hola Antonio, buenas noches, gracias por tu saludo, por tu buen humor. Rezamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encuentro de la parroquia virtual, Conchita, dependemos del coronavirus. Si está la cosa tranquila, lo haremos. Si el coronavirus nos machaca, pues ya será otro problema. Pero en principio habría que hacerlo. Bueno, entramos dentro de la Constitución Sacrosantum Concilium, Luis, un abrazo, en un tercer punto que se llama Reforma de la Sagrada Liturgia. El concilio se plantea reformar. El que las cosas se reformen es bueno. El mundo evoluciona y las cosas se reforman si hace falta. Por tanto, que haya reformas no está mal, siempre y cuando se hagan bien y nos lleven a donde tenemos que ir, evidentemente. Entonces,
Cuando el concilio plantea la reforma de la Sagrada Liturgia, dice, la reforma es para que el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes. Hola Beatriz, buenas noches. Por tanto, la liturgia no se reforma para que se consiga algo más entretenido, ni más divertido, ni más chachiguay. Si se reforma es para garantizar que el pueblo obtenga con mayor seguridad gracias abundantes. La gracia es un don gratuito de Dios, gracia imprescindible para llegar al cielo. La liturgia se reforma, como todo, para que se nos den gracias, para que podamos llegar al cielo con mayor facilidad. No para hacerla menos aburrida, más entretenida, más cercana. Esas son bobadas. Si nos ayuda a ir al cielo, viene si no es perder el tiempo. Bueno, y dice ese número. La liturgia consta de una parte que es inmutable por ser institución divina. Luego yo no puedo coger la liturgia y hacer con ella mangas y capirotes. Tiene una parte inmutable porque viene de Dios. Y es Dios de alguna forma el que nos ha ido revelando a través de la escritura y de la tradición de la Iglesia lo que es la liturgia y cómo es el culto que Dios quiere. Por tanto, atención, que la liturgia no es una cosa que yo tengo como mía y que digo, y con ella hago y deshago lo que me dé la gana. No, hay una parte que es inmutable, que es el culto que Dios quiere. Y luego puede haber partes que cambien, porque puede haber elementos que han ido desviándose de la esencia de la liturgia, pequeños, digamos, vicios, o porque en un momento hay cosas que no son apropiadas. Pues porque la liturgia puede en algún momento emplear algún pequeño signo que hoy, en la vida de hoy, pudiera resultar absurdo. Entonces, sí, si hay que reformar, se reforma, sabiendo que nos tiene que ayudar a llegar al cielo y que se puede reformar solo algunas cosas, porque la liturgia es algo de Dios y lo que es de Dios hay que tocarlo con mucho cuidado. Sigue diciendo el número 21. Los textos y los ritos, porque la liturgia se compone de cosas que se leen, textos, y de cosas que se hacen, y hay que reformarlos para que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan. Interesante. En la liturgia estamos significando, hablando de cosas santas. Luego, lo que nos interesa es que esa santidad se exprese mejor y la gente la pueda captar mejor. Fijaos que hablamos de liturgia, de cielo, de santidad, y estamos hablando de Dios. Esto es interesante, porque estamos acostumbrados a que uno coge la liturgia como si fuera una obra de teatro que el director la adapta, la pone y la quita. No, mire usted, no va por ahí el asunto. No va por ahí el asunto. Normas generales que da el concilio en cuanto a la reforma de la liturgia. Normas generales. Ricardo, buenas noches. Algún día hablaremos, que siempre ando muy liado. Algún día hablaremos. Normas generales. Atentos, que las demás cosas que hagamos después serán consecuencias. Pero normas generales de la liturgia, que valen para cualquier celebración, para cualquier rito, para cualquier gesto. Normas generales. La primera, por favor, quiero que la anoten con letras de oro y la lleven en la carterita, plastificadas, para enseñárselas
al señor cura que se ponga por delante. Y dice, la reglamentación de la Sagrada Liturgia, atención, suenen tambores, es competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Bien. Competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Por tanto, no puede andar cualquiera haciendo lo que da la gana. ¿Y quién es la autoridad eclesiástica? Pues aquí hay que matizarlo todo. Esa iglesia somos todos. Luego, autoridad eclesiástica soy yo, y es Sor Veneranda, y es mi amiga Manoli, y es la señora Rafaela, y es Juanito, que tiene mucha creatividad. No, perdón. Competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. ¿Qué reside? En la sede apostólica del Papa y en la medida que determine la ley en el obispo. Por tanto, solo la sede apostólica tiene competencia para reglamentar en liturgia. Solamente Roma. Y los obispos, según determinen las leyes. Por tanto, ¿un obispo puede hacer en liturgia lo que quiera? Pues tampoco. Puede variar aquello que le permita la ley, pero no puede hacer mangas y capirotes el señor obispo ni en una dirección ni en la otra. Por ejemplo, sale hace poco el documento de Tradiciones Custodes sobre el uso de la misa por el modo extraordinario. Y sale un obispo de Costa Rica, Memo, y dice, pues yo no admito ni los ornamentos anteriores al Vaticano II, ni el velo del Cádiz y tal. Si eso no es competencia suya, señor obispo. Se siente. Eso, señor obispo, no es competencia suya. Y si el directorio del misal romano dice que se conserve el uso del velo del cáliz, usted no es quien para prohibirlo, porque hay un documento de más alto rango, de la sede apostólica, que dice que se permita. Luego esto depende del Papa y de los obispos en las cosas que la ley determine que puedan cambiar. Luego, ¿es que mi obispo me ha dado permiso? ¿Y su obispo tiene competencia para esto o no la tiene? Dice el segundo párrafo de este número 22 que hay que tenerlo plastificado en la cartera para enseñarlo. En virtud del poder concedido por el derecho, la reglamentación de las cuestiones litúrgicas corresponde también, dentro de los límites establecidos, a las competentes asambleas territoriales de obispos de distintas clases. Vamos a ver. Es la sede apostólica la que puede decir un momento. Dejamos esto a discreción de las conferencias episcopales. No ha cambiado. A ver, Nete. En liturgia oficialmente de Rouco solo no ha cambiado nada. No hay ninguna ley que cambie cosas. Que en la práctica se permitan cosas es distinto. Bueno, decía que los obispos, las conferencias episcopales, pueden reglamentar alguna cosa. Por ejemplo, la comunión en la mano. La norma de la Iglesia es que se reciba la comunión en la boca. Y dice la norma del Vaticano. Las conferencias episcopales pueden solicitar el indulto de forma que los fieles puedan comulgar en la mano. Se puede autorizar. Bueno, pues si las conferencias episcopales pueden solicitar el indulto de forma que se pueda permitir la comunión en la mano, pues si la conferencia episcopal lo pide, se le concederá o no. Pero la ley determina que en liturgia es la sede apostólica la que tiene normas,
que algún obispo puede tener su cosa y que las conferencias episcopales, en algunos temas, las conferencias episcopales pueden legislar. Conchita, que te han negado comulgar en la boca, no tienen por qué. No tienen por qué. La comunión, recibir la comunión. La norma de la Iglesia Universal es recibir en la boca. Y hay indultos que permiten, en algunas circunstancias, si una conferencia episcopal lo pide, que se pueda comulgar en la mano. Pero lo de comulgar en la mano es un indulto, es un privilegio, pero la norma es otra cosa. Si alguien te niega la comunión en la boca, posiblemente es un chulo, un cara dura y alguien completamente anticonciliar. Anticonciliar. Porque sigo con el número 22, párrafo 3, y dice lo siguiente. Por lo mismo, atención, letras de oro. Leo textualmente el número 22, párrafo 3 de la Constitución Sacrosantum Concilio del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia. Por lo mismo, nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Repito, nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. ¿Os queda claro? Nadie. ¿Os queda claro? Y aquí no vale espíritu. Es que el espíritu del concilio es libre. Nadie cambie cosa alguna en la liturgia. Nadie. Nadie. Llega el señor cura y cambia, porque su forma es, sea lo que sea, no tiene autoridad, usted no cambia. Esta es la clave, que lo que es un párrafo que no admite interpretación se ha suprimido en la práctica, y como no hay legislación que no autorice, hemos decidido que el espíritu del concilio es que cada cual haga lo que le dé la gana. Un laico puede perfectamente ir a su párroco, a su sacerdote, al celebrante y decirle, perdón, nadie añada, quite o cambie cosa alguna. ¿Usted por qué ha cambiado esto? No es que ni espíritu ni gaitas. Por cierto, permitidme que cuente una anécdota. Hace no mucho, en una iglesia, a un fiel le negaron la comunión en la boca. Al terminar la misa entró a la sacristía con un paraguas en la mano y se lió a paraguazos con el celebrante. Oiga, no es para tanto, pero la gente se cabrea. Nadie, aunque sea sacerdote, imaginen, cuando llegan las parroquias, grupo de liturgia, el grupo de liturgia dice, ay, ¿y qué hacemos? Pues habrá que inventar algo. Pongo, quito, añado, el niño hace de flor, luego cambio la cosa, luego cambio no sé qué, cambio las palabras y tal. Cambiar cosas en la liturgia por cuenta propia es profundamente anticonciliar. Profundamente anticonciliar. ¿Os queda claro? ¿Os habéis quedado callados? Nete, las municiones. Las municiones están previstas en la liturgia. Entonces, que ante el Evangelio, al inicio y al final, haya una pequeña munición, una pequeña explicación, está previsto en la liturgia. Está previsto en la liturgia. Otra cosa es cómo se hagan. Pero que haya una munición, es más, te coges el misal y dice,
el sacerdote introduce esto, pero hacía palabra, o te dice, puede hacerse una munición preparatoria. No hay ningún problema, eso se puede hacer. Pero es que hasta las municiones están previstas. Si uno se coge el directorio general del misal romano, te dice que están previstas. Y si uno coge la redención sacramentum, te dice las que están previstas y las que no. Lo que no puede ser es que el celebrante, por el hecho de ser celebrante, en unos casos, o el grupo de liturgia, por el hecho del grupo de liturgia, se dediquen a ser originales. El peor mal que sufre la liturgia hoy es el ataque de originalitis que tiene mucha gente. Punto fundamental, hacer cosas distintas de manera original. Nos cargamos la liturgia de la Iglesia. Nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Oiga, es que yo creo que hay que cambiar. Perfecto. Usted haga una propuesta, consulte, diga, tal. A lo mejor resulta que se lo permiten hacer experimentos durante un tiempo y tal. Bueno, pero hágalo bien. Y hágalo bien por respeto a Dios. Hágalo bien por respeto a la historia de la Iglesia. Y hágalo bien por respeto a sus feligreses, que son adultos y no tienen por qué aguantar las ocurrencias de su señor cura párroco, que demasiadas veces son ocurrencias sin sentido ninguno y no son más que formas de hacerse el original sin venir a cuento. Por tanto, y perdonen que exista tanto, todo aquel que por su cuenta modifica la liturgia es alguien anticonciliar. Anticoncilio. Que esto lo dice aquí. Más aún, vamos a los puntos 23, 24 y 25. Bueno, sí, Carlos, tienes razón. Habéis aprobado un experimento y al final, bueno, tal. Carlos, pero si al menos se aprobara como experimento, el problema es que muchas veces ni se aprueba. Vamos a una política de hechos consumados sabiendo que nunca pasa nada. Sabiendo que nunca pasa nada, a no ser que intentes ser un poquito tradicional, en cuyo caso puedes tener dificultades. Dice el número 23. Conservar la tradición y apertura al legítimo progreso. Para conservar la tradición y abrir con todo el camino en progreso legítimo, claro, porque oye, fijaos lo que nos están pidiendo. Por una parte, conservar la tradición y por otra, ir avanzando y progresando. Hace no mucho menciona una persona, bueno, hombre, es que habrá que progresar, habrá que cambiar. Evidentemente. El concilio dice que hay que, partiendo de la tradición, avanzar por un camino de progreso legítimo. Para esto debe preceder siempre una concienzuda investigación teológica, histórica, pastoral, de cada una de las partes. Más aún, téngase en cuenta además las leyes generales, la experiencia adquirida, los indultos concedidos en diversos lugares. Que no se introduzcan innovaciones si no lo exige la utilidad verdadera y cierta de la Iglesia. Y termina diciendo, y evítense las diferencias notables de ritos entre territorios contiguos. En esta Iglesia nuestra, y aquí incluyo yo a los sacerdotes, tenemos la mala costumbre de no leer. No leemos y no estudiamos. Y como no leemos y no estudiamos, vivimos de la pura ocurrencia ocurrente. Es que esto se podía hacer así. Entonces, perfecto. Razones.
¿Qué dice la teología? ¿Qué dice la tradición? ¿Pastoralmente qué le sabe? ¿Lo que estás pensando está de acuerdo con las leyes generales de la liturgia? ¿Hay experiencias parecidas? ¿En los sitios donde se ha hecho con permiso ha resultado bien? ¿La ocurrencia o la nueva idea es realmente por utilidad o es realmente por originalidad? Y luego tenemos otra cosa que es interesante. Y evítense las diferencias notables de ritos entre territorios contiguos. Porque hay gente que me dice, es que me cambio de parroquia, que es cambiar de calle, y he cambiado de iglesia. Voy a la parroquia de fulanito. Celebra misa con alba, con una estola multicolor, sin ornamentos, se inventa el canon y tal. En la parroquia del lado sois tristísimos, porque tengo otra parroquia donde el cura celebra Zoriente. Pero ¿estas parroquias distintas? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Claro que hay que cambiar. Si nadie dice que haya que ser fixistas, por supuesto que hay que cambiar. Si nadie niega el cambio, nadie niega la evolución. Si desde los apóstoles hasta hoy, la estructura de la Eucaristía, manteniéndose la misma, ha ido experimentando pequeños matices. Y hay algunos ritos distintos. Está el rito ambrosiano y el rito malabar y el rito mozárabe. Hay pequeñas cosas, sí. No pasa nada. Pero una cosa es que tenga que haber una justa evolución y otra cosa distinta es que confundamos una evolución de ser legítima con una improvisación constante porque al señor cura se le ocurre. Y yo en esto a veces digo, por favor, ¿y esto por qué? ¿Esto por qué? Respuesta, ¿por qué cambiar? ¿Cambiar por qué? Por cambiar, sí, cambiar. Pero hombre, cambiar por cambiar será cambiar a mejor. ¿Habrá alguna razón para cambiar? No, es por cambiar. Por tanto, en muchos lugares, la evolución litúrgica se convierte en ocurrencia. Sobre la homilía, Neti. La homilía es complicadísima. Porque la homilía significa tomar la palabra de Dios y la fiesta, es decir, tomar el contexto litúrgico, explicar a los fieles y hacer que se convierta en algo que ilumine la situación de hoy. Es complicadísimo. Porque una homilía bien preparada tendría que tener en cuenta las tres lecturas, las oraciones, el salmo, el contexto de la fiesta del día y el contexto de la gente. Y no siempre se puede conseguir todo. No es extraño que al final uno en su homilía pues se dedica sobre todo a la lectura, las otras al salto y tal. En ninguna parte está dicho que tengo que predicar yo. Porque si hablamos del sacramento de la reconciliación, no es igual hablar de la penitencia a una comunidad donde hay un hábito de confesión frecuente que hablar de penitencia a una comunidad donde no se confiesa a nadie, por ejemplo. O si hablo de un tema concreto, pues tendré que ver la situación que tengo de la gente. Ahora, la homilía sí es cierto que la base es tomar los textos y la liturgia del día, explicarlos y traerlos a la vida de la gente. La misa del camino neocatecumenal, hay que decir una cosa de ella, que tal y como la celebran, esa misa está autorizada. Está autorizada. Por tanto, los pequeños matices que tienen están autorizados. De momento, ad experimentum, pero están autorizados. Y si la Iglesia lo autoriza, yo no tengo nada que decir.
Otra cosa es, hola Ana, buenas noches, que el camino a lo mejor se permitan ciertas libertades, pero en principio las están autorizadas, y si están autorizadas, yo, chitón, y no tengo nada más que decir. Seguimos, después de la evolución, que digo, la evolución sí, desde la tradición, buscando un progreso legítimo, no una ocurrencia, y con una investigación muy seria y con unos permisos muy serios. Otro punto a la hora de la reglamentación de la liturgia. Biblia y liturgia. Hay que reconocer que uno de los puntos en los que ha avanzado mucho el concilio ha sido en que ha intentado valorar cada vez más la palabra de Dios. Hay que reconocer que en el emisario de San Pío V todos los textos eran en latín, incluyendo las lecturas, y que en la renovación de la liturgia se está dando más fuerza a la palabra de Dios. De hecho, hoy en cualquier sacramento tienes tus textos de la palabra. Por tanto, el peso de la escritura en la liturgia se ha ido acrecentando afortunadamente. Y nos dice el concilio que se valore la palabra de Dios, porque además la palabra de Dios también enseña liturgia, y enseña ritos, y enseña formas de rezar. Cuando hablo ahora de valorar la palabra de Dios, tendría que tener en cuenta una cosa, que ha sido también bastante frecuente en algunos momentos en la liturgia, que era cambiar los textos de la Escritura por otros textos. ¿Cuántas veces nos habremos encontrado pues que en lugar de una de las lecturas nos ha salido un texto de Tagore? O en lugar del Salmo responsorial, un poema de Benedetti. Perdón. O de Santa Teresa de Jesús. Perdón, no es lo mismo. Cada vez que en la liturgia leemos la palabra de Dios, en la misa por el rito extraordinario de Beatriz, las lecturas, la en español, las lecturas ahora se pide que sean en español. Afortunadamente, eso que se gana. A lo que iba. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La Biblia está inspirada por Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, tiene un lugar eminente en la liturgia, porque es Dios quien habla. Ahora mismo, el cambiar lecturas de la palabra de Dios por lecturas profanas o lecturas, por muy santas que sean, que no son palabra de Dios, es un abuso intolerable. Liturgia de la palabra. Uno va a misa, generalmente el esquema es Antiguo Testamento, Salmo responsorial, Carta, Nuevo Testamento y Evangelio. Hombre, ¿es palabra de Dios? ¿Son textos inspirados? No. La primera lectura la cambio por un texto de Tagore. Perdón, no es lo mismo. El Salmo por una canción de Mocedades. No. La segunda lectura por un texto de Santa Teresa. No. ¿Y el Evangelio por qué? Respetemos y valoremos dentro de la liturgia lo que es la escritura. Lo que es la escritura. Valoremos lo que es la escritura. Y no la cambiemos por ninguna otra cosa. Y el último punto, y ahora entramos, que es un poquito de diálogo, de revisión de los libros litúrgicos. Revísense los libros litúrgicos valiéndose de peritos y de expertos y consultando a obispos. El año 92
se cambió la fórmula del Padre Nuestro. El Padre Nuestro yo le he conocido pequeñas variaciones. Lo aprendí en latín, por supuesto. Los muy antiguos, cuando decían, venga a nosotros tu reino, decían, venga a nos el tu reino. Y ahora la versión que tenemos del Padre Nuestro es una versión que resultó especialmente novedosa y que es del año 92, me parece. ¿Y cuál fue el motivo? El motivo es que en una ocasión el Papa Juan Pablo II dijo, vamos a ver, es que me resulta que voy de visita pastoral a diversos países hispanos, todos hablan en español, pero cada uno tiene un Padre Nuestro distinto. Todo es un absurdo. Y entonces el Papa, pues dijo, hombre, habría que hacer un esfuerzo por tener un Padre Nuestro, un texto del Padre Nuestro, que sea el mismo para todos los países de lengua hispana. Y se consiguió. Pues parece una buena idea, parece un gran avance, pero se hizo después de estudios y tal. E incluso se hizo un misal castellano con pequeñas variaciones, porque puede suceder que una expresión en castellano suene bien, pero a un país de Hispanoamérica suene fatal. Y eso hay que cuidarlo. Por ejemplo, en el canon decimos, recuerda a los que durmieron en la esperanza de la resurrección. Antes se decía que durmieron con la esperanza de la resurrección. ¿Por qué se cambió? Porque en algunos países de América dormir con la esperanza tenía connotaciones erótico-afectivas. Era dormir con la señora Esperanza. Durmieron en la esperanza de la resurrección. Pues perfecto. Quiero decir con todo esto que necesitamos una reforma, evidentemente, pero que la reforma que estamos haciendo, que necesitamos, no es una reforma a lo loco, ni es una reforma irracional, ni indiscriminada. Es una reforma que tiene sus cauces dentro del propio concilio. Como pasa en España con la Constitución. ¿Se puede reformar? Sí. Si la Constitución tiene prevista la reforma. Lo que no podemos admitir es que de repente 3 catalanes, 2 vascos y un gallego digan, me salto la Constitución porque a mí me da la gana. Bueno, claro, Carlos, pero que en Hispanoamérica, cuando el lenguaje habitual es ustedes, tú lees el Evangelio diciendo ustedes. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Pero que eso lo contempla la liturgia. Eso lo contempla la liturgia. Al latín Beatriz llegaremos. La reforma del misal y los leccionarios. Puf, nete. La última reforma de misal y leccionario a mí no me gusta. Creo que se ha hecho una reforma, la última, muy timorata, muy asustadiza y muy de ser políticamente correctos. A mí no me gusta. Creo que incluso teológicamente es floja. Y creo que hay cosas que a mí no me gustan. Y creo que hay textos que no expresan lo que tenían que expresar. A mí no me termina de convencer. La última reforma, los últimos leccionarios, no me terminan de convencer. Creo que hay cosas que han quedado demasiado flojitas. Por ejemplo, un dato. En Magnífica decía, Dios ha mirado mi humillación. Ahora se ha traducido por Dios ha mirado la humildad de su esclava. Es que no es igual. Una cosa es que uno sea humilde y otra cosa es que uno delante de Dios realmente se humille. Si quitamos la humillación, me humilla ante Dios, que soy una persona humilde,
pierde fuerza la palabra, por ejemplo. A mí me parece que ante Dios es mucho más expresivo decir, Dios ha mirado la humillación de María, y cómo se ha humillado María, que decir, Dios ha mirado la humildad de su sierva. Creo que se pierde fuerza. Es un ejemplo. Personalmente, seamos claros, los nuevos leccionarios y el nuevo misal que hemos empezado hace 3 o 4 años están aprobados por la Iglesia, no tengo nada que objetar. Personalmente, no terminan de convencerme, pero es una opinión personal y no tengo nada más que decir. Bueno, ¿qué tal lo del día de hoy? ¿Ha sido interesante? ¿Vais a llevar en la cartera eso de que nadie cambie, aunque sea sacerdote, en la liturgia? ¿Lo vais a llevar en la cartera? Y en cuanto... Conchita, antes decías que te habían negado la comunión en la boca algunas veces. Bueno, yo, Conchita, cuando alguien niega la comunión en la boca y no tienen derecho a hacerlo, hay cosas que hacer. Una, hablarlo con el interesado. La otra, pasar nota al obispo. Pero la única solución que tiene es hacerlo llegar a las redes sociales. Conchita, si tú consigues en las redes sociales decir, el cura de tal sitio se niega reiteradamente a dar la comunión en la boca, tengo derecho, y eso se publica, que se publica, es la única forma de que el cura rectifique. Bueno, esa es la realidad, Conchita. Hoy, lo único que es eficaz de cara a corregir los abusos es que salga en los medios de comunicación. Conchita, te digo una cosa muy clara. Mándame un correo con los datos y dime lo que te ha pasado, que yo te aseguro que lo doy publicidad. Y en tal sitio y en tal sitio me han negado la comunión. Perfecto, yo te lo doy publicidad. Me encargo de tener publicidad. No, claro. Vamos a ver, o sea, es que lo que no podéis aguantar es al cura chulo que diga, por mi santa nariz yo a usted no le doy la comunión en la boca. ¿Sabéis lo que pasó hace unos días en una iglesia de Cataluña, en Cardona? ¿Qué pasó? Bueno, funeral de una señora. Una señora, bueno, castellano parlante. Y la señora tenía dicho, yo el día que me muera, que mi funeral por favor lo hagan en castellano. Y los hijos dicen al Mosén, padre, por favor, celebre en castellano, que era el deseo de mi madre y todos somos castellano hablantes. Empieza el funeral y empieza en castellano. Y en mitad del funeral el Mosén echa una sonrisita y sigue en catalán. ¿Saben lo que hizo la familia? Agarraron a la difunta y se largaron de la iglesia. Evidentemente ha salido en todos los medios. Es la única manera. La única manera, por desgracia, de que un abuso litúrgico se corrija es que salga en la prensa, en los medios de comunicación. Se asustan. Me niegan la comunión. Oiga, ¿por qué me niegan la comunión? Porque sí. Perfecto, no hay ningún problema. Carta a 3 o 4 sitios y que se publique. Don fulano de tal, en la misa de tal hora, en tal sitio me ha negado la comunión. Y si no conoces el nombre, Conchita, es tan fácil como decir, Catedral de la ciudad de tal, domingo 17 de noviembre, misa a 7 de la tarde, el señor cura párroco no me ha dado la comunión. Porque se ha negado una comunión
el oficiante en la boca. Punto. Y es lo único que es eficaz. Pues ánimo. Ya está. Conchita, la vez que te iré a la comunión, dime en qué iglesia, qué día y a qué hora. Que yo me encargo de sacar público. Qué serios, ¿eh? Las misas de gloria. Vamos a ver. Las misas de gloria son las misas que se han celebrado siempre por los niños que morían antes del uso de razón. Como antes del uso de razón, pues no se puede cometer pecado personal, los niños bautizados iban al cielo. Entonces, la misa de gloria eran las misas por los niños bautizados que habían llegado al uso de razón. Se hacen de blanco y tienen oraciones propias. Lo que no puede hacer uno es cualquier funeral convertirlo en misa de gloria por su cuenta. No. Porque ¿quiénes somos nosotros para saber si el difunto está en el cielo, en el infierno, en el purgatorio o donde narices está? Tarea. Bueno. Normas derivadas de la índole de la liturgia como acción jerárquica y comunitaria. Normas, joder. ¿Cómo está el concilio? Normas, normas. Para el próximo día, desde el número 26 hasta, un poquito más, hasta el número 36. Del número 26 al 36. Ambos imposibles. Y lo vamos a pasar en grande. Pues vamos a encontrar unas cosas realmente sorprendentes. Pues ánimo, hermanos. ¿Habéis visto qué concilio tan preconciliar? Oh, qué cosas, ¿eh? Lo que estamos aprendiendo. Bueno, pues ahora, momento de cenar. ¿De acuerdo? Buenas noches, gracias por todo, gracias. Permitidme que dé las gracias a Conchita, que es la que además cuelga los vídeos en la web de San José de la Sierra. Los de la comunión laicos. Beatriz, una cosita muy clara. En caso de que pudiera haber una gran aglomeración de fieles, se puede conceder permiso a laicos. O bien, porque oficialmente se os instituya como acólitos, que lo hace el ordinario del lugar, el vicario, o en algunos casos se puede dar permiso ad casum, es decir, yo imagino que llego de repente a una celebración y me encuentro, pues cuando hay para 40 personas tengo 800. Entonces yo puedo coger a 2 personas de confianza, de probada virtud, de probada, decir, oye, ayudarme con esto, y lo pueden hacer en el momento, sí, esto se puede hacer. No como abuso, pero está permitido hacerlo así. Bueno, lo dicho, a cenar. Buenas noches y gracias por estar aquí un día más. Cierro, corto y colgado se queda.